Hola, santos y santas amigos y amigas, qué bueno estar acá otra vez. Ya saben, ser santo no significa que uno es perfecto, sino que estamos apartados para Jesús. Nuestra vida está apartada para Jesús, para nuestro Salvador. Si le amamos y hemos recibido su salvación, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Estamos en el capítulo, en Juan 3, versículo 22. Vamos a ir ahí, Juan 3, 22. Ahora ya la conversación entre Jesús y Nicodemo ya acabó, ya conversaron muchas cosas súper importantes que ya las hablamos ayer y antes de ayer. Entonces vamos a seguir adelante, ¿no? Ya pasó lo de Jesús y Nicodemo, la conversación. Ok. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, a mí ser disminuido. El que de arriba viene sobre todos es, el que es de la tierra terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo sobre todos es. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste ha puesto su sello que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no le da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, como siempre, amigos, hay varias verdades que Juan lo dice de manera tan simple, pero son tan grandes. Son es, es cosas muy grandes y buenas e importantes que nosotros, ¿no? Qué importante es, si amamos a nuestro Salvador Jesús, alimentarnos de su palabra. Entonces vamos a ir más o menos, ¿no? Lo que quiso yo pero quiero más o menos listar las cosas que ha dicho, bueno, en este caso Juan el Bautista, ¿no? Cosas tan importantes. Entonces, bueno, primero ya pasó lo de la conversación entre Jesús y Nicodemo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Juan el Bautista, ¿no? Estaba bautizando en un lado, eh, en el Jordán, ¿no? Pero un lado que se llama Enón, no sé dónde es, junto a Salim, debe ser por el sur, por Judá, ¿no? Cuando Nicodemo fue a visitar a Jesús, me imagino que Jesús estaba en Capernaum, o sea, más al norte, entonces ahora están al sur. Está bautizando, aunque sabemos por los otros evangelios que Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces está Juan bautizando y también están los discípulos de Jesús bautizando, ¿no? Dice, porque Juan todavía no estaba en la cárcel. Entonces hubo una discusión, un debate entre los discípulos de Juan y los judíos, ¿ok? Acerca de la purificación, porque los judíos en la ley, ya saben, en la ley de Moisés hay varias leyes y ordenanzas de lavarse y esto y no que tiene que ver con higiene, pero también tiene que ver con como ritos ceremoniales, ¿no? Antes de ir tenían que lavar los vestidos, lavarse, no sé qué, o estar en una ritualmente puro, ¿no? No podían, no sé, tocar un cuerpo muerto, tenían que estar, si tocaban un cuerpo muerto o estaban en una situación impura, tenían que esperar una cantidad de horas o días hasta que eso pasara, ¿no? Entonces, ha habido un debate, una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos, ¿no? Y vinieron a Juan
y le dijeron, ahora, yo no sé si los que vinieron a Juan son sus discípulos o los judíos o los dos, ¿no? No dice, ¿no? ¿Quiénes fueron los que estaban diciendo esto? Si los judíos o los discípulos de Juan, o los dos. Dice, Rabí, le dicen a Juan el Bautista, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Ay, no sé, y como que, ay, ¿por qué todos vienen a Jesús, no? Cuando tú estás bautizando, ¿no? Una cosa así, yo la entiendo así, ¿no? Como que, ¿por qué todos van donde Jesús? Cuando el ministerio de Juan también es bueno, no es igual, es completamente diferente. Juan ha ido a preparar a la gente. Jesús es el que tiene la salvación y el que bautiza con Espíritu Santo, ¿no? Pero todos vienen donde Él, ¿no? Todos van donde Jesús, ¿no? Donde los discípulos, porque Jesús no bautizaba, Jesús estaba ahí, pero los que bautizaban eran los discípulos, ¿no? Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Esto parece tan simple, pero es tan grande, amigos. Todas las cosas buenas que nosotros tenemos, cualidades o cosas que están en el mundo, que es bueno, todo es gracias a Dios, amigos. Todas las cosas buenas, o por ejemplo una persona que tiene, no sé, talento para escribir, talento para las matemáticas, o buena voz, o cosas, todas las cosas buenas no son de nosotros, son de Dios. Entonces, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. ¿Okay? Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Es muy cierto. La misión de Juan es preparar a la gente que se arrepienta, que se dé cuenta de su naturaleza, que necesitamos a alguien que nos salve. Nosotros solos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nadie se puede salvar a sí mismo, nadie. Todos somos pecadores. Necesitamos a Jesús, a Dios que nos salve, ¿no? Necesitamos reconocer eso, nuestra naturaleza pecadora. Necesitamos reconocer eso. Nadie es bueno, nadie es bueno. Ay, no, que Él es bueno. Nadie es bueno, solamente Dios es bueno. Solamente Dios es bueno. Nadie. Por eso es que el mundo tiene un estándar, tiene un estándar del mundo, el estándar del mundo. Ah, Él es bueno, ella es buena. No, el estándar del mundo no es bueno. El estándar que sí es bueno es el de Dios. Y solamente Jesús es perfecto. Solamente Jesús es perfecto, porque nunca pecó porque Él es perfecto. ¿Entienden? Entonces, ¿qué dice? Que, bueno, yo no, Juan Bautista dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él, ¿no? Es completamente cierto. Incluso Juan el Bautista, hay profecías de Juan el Bautista en Isaías, en Malaquías y no sé si en otros más profetas, pero en el Antiguo Testamento hay profecías de Juan el Bautista, ¿no? El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues mi gozo es cumplido. Qué lindo, qué cosa tan bonita. Y que, miren cómo Juan y a veces hasta los discípulos están al tanto de cómo es la relación de Dios con Israel y bueno, eventualmente Dios y con todo aquello, aún gentiles que van a recibir, que han recibido su salvación, ¿no? Juan sabe todo esto, Juan Bautista, ¿no? El esposo en el Antiguo Testamento, lo voy a decir, el Antiguo Testamento es una relación entre Dios e Israel. Y Dios e Israel, no es la relación, el pacto que tiene Dios e Israel. Pero ya después de la salvación de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús, ya su salvación es disponible para todo el mundo, no solamente para Israel. Jesús vino para Israel, pero ya después de su muerte y su resurrección, ya esa salvación está disponible para cualquier ser humano, ¿ok? De cualquier país que sea. Entonces, pero vamos a volver al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios tiene un pacto con Israel. Y obviamente a veces, ¿no? Cuando Israel está bien con Dios, a Israel le va bien. Pero cuando Israel se aleja de Dios, se aleja, porque a veces los seres humanos somos así. Nosotros pensamos que no necesitamos nada, que solo podemos y podemos hacer lo que se nos da la gana. Así mismito, Israel a veces se alejaba de Dios y a Israel le iba mal. Entonces, Dios siempre enviaba a sus profetas para que adviertan, digan por favor, arrepiéntanse, ¿no? Vuélvanse a Dios, dejen de irse a los ídolos, dejen de ir a los dioses falsos, todo eso. Y siempre en los profetas está esta relación, que Dios es como el esposo, Israel es como la esposa.
Pero cuando se va a los ídolos, Israel es como una esposa infiel, ¿no? Una esposa que, claro, Israel, que Dios siempre ha ayudado a Israel Israel es evidencia de Dios. Por eso el mundo está en contra de Israel, amigos. Porque Israel es evidencia de que hay un Dios verdadero, grande, fuerte y poderoso, ¿no? Entonces, Dios tiene un pacto espiritual grande con Israel. Tiene, hasta ahora, eso no, el pacto fue hecho con Abraham, eso no se ha terminado, ¿no? Entonces, por eso Dios protege a Israel, por ese pacto que tiene con Abraham. Y en los profetas siempre Dios se refiere, muchas veces se refiere a Israel como la esposa, Dios es el esposo, ¿no? Una relación espiritual. Cada vez que Israel, bien, bendiciones y todo, pero cada vez que Israel se iba a los ídolos, a los dioses falsos, desobedecía y hacía mal, Dios ¿no? La trataba como una esposa, o sea, decía, ¿no? Como una esposa infiel. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando nosotros amamos a Dios? Nosotros nos entregamos a Dios. Y si una persona ama a un Dios falso, un ídolo, entonces esa persona se está entregando a ese Dios falso, a ese ídolo, ¿verdad? Entonces es así, es como una relación espiritual de esposo y esposa. Entonces Juan el Bautista dice, el que tiene la esposa es el esposo. En este caso el esposo es Dios, ¿no? En este caso particular el esposo es Jesús, ¿no? Jesús, Dios Hijo. Mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así este amigo se es cumplido. Entonces, prácticamente Juan Bautista está diciendo que Jesús es el esposo, que Israel, y en futuro todos los demás gente del mundo, de gentiles que van a ser salvos, son la esposa, y él, Juan Bautista, es el amigo del esposo. Juan Bautista no es la esposa, no es parte de la iglesia. Juan Bautista es el amigo del esposo y él se goza cuando el esposo y la esposa están ahí bien, ¿no? El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo es ese Juan Bautista, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo es cumplido. Ahora, escuché decir a alguien, no sé si será cierto, pero puede ser, ¿no? Que, aunque yo no lo creo tanto, pero puede ser que, por ejemplo, necesito que el Antiguo Testamento es Israel y Dios. Por ejemplo, alguien dijo, ¿no? Alguien por ahí dijo que Israel estaba casado con Dios Padre y Jesús con la iglesia, ¿no? Una cosa así, no puede ser, no sé, porque Dios Padre es Dios y Dios Hijo Jesús es Dios también, ¿no? Pero bueno, aquí está, qué cosa tan linda dice Juan Bautista, ¿no? El esposo, el que tiene la esposa es el esposo y el amigo del esposo que es él, Juan Bautista, él se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo es cumplido. Ahora, el versículo 30 es tan grande, es tan grande que yo misma ni lo entiendo tan bien, y cuando uno lo empieza a entender se da cuenta que como que, wow, el 30 dice, a él, o sea, a Jesús, a Dios, conviene crecer, a mí ser disminuido. Y amigos, esa es nuestra realidad, la pura verdad. Eh, a Dios, a Jesús, en nuestras vidas conviene crecer. La prioridad es Jesús. Y eso crece, crece, crece. Y nosotros mismos disminuye. Nuestro yo, mi, eso disminuye. A Él conviene crecer, a mí ser disminuido. Esa es la pura verdad. Ahora, si nosotros nos podemos pensar, por ejemplo, en los apóstoles, después de que Jesús murió y resucitó, ellos se dedicaron a predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Y eso se cumple, ¿sí o no? A Jesús, a la importancia de Dios en nuestras vidas, conviene crecer, a mí se disminuye. Ahora, eso no significa, amigos, que uno vaya a actuar alocadamente. Imagínate una persona que es creyente, que ha recibido la salvación de Jesús, y que su familia también es creyente, y esa persona alocadamente abandone a su familia cuando su familia es creyente. O sea, no, ¿entiendes? O sea, no me refiero a una cosa alocada, sino que en nuestras vidas hemos recibido salvación y poco a poco
la misión de Jesús en nuestras vidas crece. Y poco a poco el yo, que yo soy más importante, disminuye. O sea, lo que es de Dios crece y lo que es de nosotros disminuye. Ahora, eso no significa que nosotros nos vamos a descuidar a nuestras familias o vamos a descuidarnos a nosotros mismos. No, no. Es una cosa que pasa gradualmente, me parece, ¿no? Ahora, hay casos extremos, hay casos donde ha habido personas que sí, que por ejemplo, uno solo se convirtió a Jesús y el resto de la familia completamente, ¿no? Entonces, ahí se han pasado cosas más serias, pero en realidad hay que no pensar en hacer algo alocado, pero poco a poco nos vamos a dar cuenta que si de veras hemos entregado nuestra vida a Jesús, esto va a pasar, ¿no? A Él conviene crecer y a mí ser disminuido, es la pura verdad. El que de arriba viene sobre todos es el que es de la tierra, terreno es y cosas terrenas habla. El que viene del cielo sobre todos es el que ¿quién vino del cielo? Jesús descendió del cielo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio, que quiere decir que hay muchos que lo están rechazando, ¿no? Aquí. Y muchos que lo rechazan ahora mismo, ahora en estos días también. El que recibe su testimonio, este ha puesto su sello que Dios es verdadero. Si nosotros recibimos el testimonio de Jesús, de Dios Hijo, entonces tenemos el sello que Dios es verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Qué importante eso, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla porque no le da a Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Esa es la cosa, que Dios Padre le ha dado potestad a Jesús de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. De este mundo, de los cielos, del infierno, de todo. Jesús tiene potestad, tiene autoridad de todo. Dios Padre le ha dado potestad de todo a Jesús. Por eso el nombre de Jesús tiene tanto poder, porque no hay nombre que no hay, porque Dios Padre le ha dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre que todos los seres amigos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tienen que arrodillar ante Jesús, se tienen que arrodillar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, esto es para todo el mundo, Israel y el resto del mundo. No importa de dónde seas, si nosotros no recibimos la salvación de Jesús, estamos perdidos. La única manera que podemos ver el reino de Dios es si recibimos la salvación de Jesús para todo el mundo, Israel y todo el mundo. ¿Okay? No que yo soy de este país, no yo que soy de Israel, yo que soy... No, para todos. La salvación de Jesús es fundamental para ser salvos, para tener vida eterna, para estar en su presencia, para estar bien, 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 bien. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a quedarnos ahí y ya si Dios quiere seguimos mañana.